Hola, ¿cómo te va? Mira, este entonces es un nuevo video, pues. Este corresponde al segundo momento que estás viviendo en esta circunstancia, ¿no? Esta es la primera actividad de matemática. Bueno, como estás viendo aquí en pantalla, pues tu profesor Federman Escobar, pues entrega la primera actividad del segundo momento, que es un repaso del sistema de coordenadas. En realidad la guía está bastante sencilla. La guía no presenta problemas de ningún tipo. Pero bueno, vamos a iniciar de una buena vez con el contenido del mismo, cosa de que el video no se haga muy largo. Entonces, bueno, unas orientaciones generales que da el profesor. Leer detenidamente cada parte de la guía con la intención de interpretar el material, el cual te suministrará la información acerca de lo que se pretende alcanzar cuando finalices el estudio de esta guía. La otra parte te dice que analices la temática de la guía y compares con experiencias previas en el tema para fortalecer conocimiento. Esto se refiere a lo que viste en el primer momento. Entonces, esta es una guía complementaria al primer momento. Dicho sea de paso, básicamente aquí cuando trabajamos matemáticas siempre uno inicia, ¿verdad? Tratando de dar los conceptos, la definición, cosa que no pasó en el primero y en el segundo momento. En el primer momento, pues te dieron ejercicio sin tener definiciones. Ahora aparecen las definiciones. Esto hace que estas definiciones que a continuación vamos a leer hagan que el tema anterior del primer momento lo entiendas mejor. Entonces vamos a ver esta presentación que pone el profesor. Dice, el texto presente es una fase importante de la formación académica del estudiante. Me voy a detener aquí un momentico y dice fase importante de la formación académica del estudiante. Es bueno que cuando tú tengas estos conceptos que aparecen en esta guía, estos conceptos tú los lleves a memoria, a tu memoria. ¿Por qué te lo digo? Por una sencilla razón. Cuando tú llegues a nivel superior, llegues a estudios universitarios, los docentes universitarios van a entender que tú ya tienes estos conceptos claros. Entonces, por eso es bueno que tú hagas el empeño en hacer memoria de esto. Continuamos. Y además es una herramienta dentro de los estudios de una gran cantidad de temas matemáticos. La intención de hacer este repaso es para fortalecer ese conocimiento y tecnificar el lenguaje de ese tema. Esto es muy importante. El lenguaje matemático es un lenguaje totalmente técnico y científico. Anteriormente se abordó en una forma mecánica y coloquial, lo que te comenté al principio. En el primer momento fue todo un haga, pero sin saber qué hacías, para lograr el manejo de algunas gráficas. En esta oportunidad tratamos el tema con el objetivo de dar el lenguaje matemático adecuado. Eso es lo importante. El tema es sumamente amplio e interesante, en especial por sus múltiples relaciones con áreas como la ingeniería, geología, arquitectura, tecnología, entre otras. Esto es básico. Manejar un lenguaje técnico y adecuado del tema es muy importante debido a que el estudiante dentro de poco pasará a nivel académico superior, en este caso se refiere al profesor a la parte universitaria, y tendrá que ingresar a estudios superiores, que es lo que acabo de decir. Saber un lenguaje algebraico correcto le ayudará a desempeñar un mejor rol en ese nivel. El propósito de esta guía es lograr esa madurez académica con este tema que es transversal en el currículo universitario. Eso es básico. Entonces ya sabes por qué el de esta guía. Vamos entonces a entrar en el tema. El tema fundamentalmente trata acerca de los sistemas de coordenadas. Y dice el profesor, existen distintos sistemas de coordenadas, los cuales dependen de la dimensión y tipo de coordenadas que lo integran. Los sistemas unidimensional y bidimensional los estudiamos y empleamos en cada uno de los años de educación media. O sea, anteriormente tuviste cómo representar números sobre una línea recta. Tú ponías el 0 aquí en el medio
Y entonces a la derecha ponía los números positivos, separaditos cada punto en una misma distancia, y hacia su izquierda pues ponías los números negativos. Si el sistema eso es de una dimensión. Si el sistema es bidimensional, de 2 dimensiones, entonces tú vas a tener una recta horizontal y una recta vertical. Los positivos irán de abajo hacia arriba y los negativos irán desde el 0 pues, hacia abajo. Por eso que son 2 dimensiones. Ahora, importante también en este punto es que esas 2 rectas, la horizontal y la vertical, tienen que ser perpendiculares. Entre ellas tienen que haber formado un ángulo de 90 grados. Vamos a seguir. Bien, vamos a ver la ilustración de esos sistemas de coordenadas. El profesor pues mostró, aquí tienes, mira, la recta unidimensional. Este es un sistema de referencia unidimensional. Eso se representa por medio de una recta horizontal. Pones en algún lugar el 0 y hacia su derecha los números positivos, todos separados a una igual distancia. Hacia su izquierda todos los números negativos separados a la misma distancia. El bidimensional, que también llamado cartesiano, pues como te decía, son las 2 rectas, una horizontal, una vertical, un ángulo de 90 grados entre ellas, que queden bien perpendiculares. Y bueno, en el eje horizontal, y aquí voy a usar cierta terminología, este eje horizontal se llama eje de las abscisas. Ahí vas a representar todos los valores de X. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Este eje vertical se denomina eje de las ordenadas. Y la parte superior contiene a los números positivos y la inferior a los números negativos. En el caso tridimensional se mantiene, si te das cuenta, una vertical, una horizontal, pero aparece en una forma oblicua, diagonal, inclinada, como quieras llamarla, otro eje adicional. Esto, desde una perspectiva, nos hace pensar que estas son 3 rectas perpendiculares. Entre ellas deben haber 90 grados. Es fácil verlo aquí, aquí, aquí y aquí. Pero de aquí para acá no. Por eso decía que era una cuestión de perspectiva, en cuestión de dibujo. Esto, imagínate tú, que es como que estuvieras, este puntico que está aquí, es un rinconcito del piso de tu casa con las paredes. Entonces aquí tendrías el piso, sector, esta sería una pared y esta sería la otra pared. Esto es más o menos la idea de la representación tridimensional que se hace. Bueno, del 0 hacia adelante tendrás todos los positivos y del 0 hacia atrás tendrás todos los negativos. Seguimos. Lo unidimensional, dice, es básicamente una línea en la que las magnitudes son mostradas como puntos marcados, separadas uniformemente entre sí. Que ya sabemos que tenemos todos los puntos marcados, están, y todos separados uniformemente, es decir, la misma distancia. Los primeros puntos que representamos de forma gráfica como estudiantes fueron en la recta numérica. Es el símbolo de los números enteros, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, que es lo que estamos hablando aquí. Ojo, pero entre cada uno de estos enteros, voy a estar clarito aquí, vamos a poner caso a este ejemplo, mire, entre 0 y 1, entre 0 y 1 hay infinidades de números. Porque si tú tomas la mitad, tendrías el 0,5. Si tú tomas la cuarta parte, sería 0,25. Si tú dirías las 3/4 partes, estaríamos hablando del 0,75. Y lo mismo sucedería entre 1 y 2. La mitad sería el 1,5, la cuarta parte 1,25, la 3/4 parte de este pedacito sería el 1,75 y así sucesivamente va a pasar con todos los números de este lado y evidentemente también de este lado, pero obviamente marcado con signo negativo. Muy bien.
Entonces ahora pasamos a lo que es el plano cartesiano o bidimensional, que es este que aparece aquí, el de las dos rectas, una vertical y otra horizontal. Bien, dice, es conocido también como sistemas coordenadas rectangulares. Entonces ya tenemos tres nombres. Sistema de coordenadas bidimensional, está muy bien dicho. Plano cartesiano, está muy bien dicho. Sistema de coordenadas rectangulares, también está bien dicho. Entonces, esas tres expresiones indican lo mismo. Consiste en dos rectas secantes perpendiculares. Lo de la perpendicular ya lo hablamos. Secantes, ¿por qué? Porque se cortan en un punto. X y Y, sobre las cuales se establecen escalas numéricas con origen común en un punto de referencia 0 de estas coordenadas, que sería este que está aquí. En realidad no es un 0, por eso te lo ponen entre comillas. ¿Cómo no? Es un 0 para el eje de las X, pero también es un 0 para el eje de las Y. Entonces él debería ser un punto que sería 0, 0. 0 para las X, 0 para las Y. Ese punto, repite con comillas, recibe el nombre de origen de las coordenadas. Él va a ser nuestro punto de referencia y por eso lo llaman origen. Seguimos. Al eje horizontal se le llama eje de las abscisas, ya lo hablamos ahora, y el eje vertical se le llama eje de las ordenadas. Ese origen divide a cada eje en dos semiejes. Este origen divide, vamos con el eje de las X o abscisa, lo divide en dos semiejes, uno a la derecha, uno a la izquierda. Aquí van los positivos, aquí van los negativos. Y evidentemente también hace dos semiejes en el eje Y, uno hacia arriba positivo y uno hacia abajo negativo. Repito aquí, el origen divide a cada eje de los dos semiejes, uno positivo, otro negativo. Sobre el eje horizontal están ubicados los valores positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Desde el origen hacia arriba, sobre el eje vertical, está positivo y desde el origen hacia abajo están los negativos. Eso ya estaba conversadito. Muy bien, esos ejes dividen al plano. Vamos a entender aquí qué plano es todo esto, ¿no? Todo esto. Va a dividir al plano en cuatro partes iguales. Aquí se ven. Tenemos 1, 2, 3, 4. La numeración siempre es contraria a las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4. A esto lo llama primer cuadrante o cuadrante 1, segundo cuadrante o cuadrante 2, tercer cuadrante o cuadrante 3, cuarto cuadrante o cuadrante 4. En el sistema representaremos puntos de la forma P. O sea, la letra P es una nomenclatura que el profesor escogió poner P. Si tú quisieras ponerle A, pues le pones A. Si yo quiero ponerle B, le pongo B. O sea, no importa, esta letra no importa. Pero sí importa esto, lo que a continuación aparece. Es que en paréntesis deben aparecer las dos coordenadas, X y Y. Un numerito que está sobre el eje de las X y el numerito que está sobre el eje de las Y. Entonces aquí hay unas características, donde P de X y Y nos indica las coordenadas de un punto cualquiera P. Claro, si yo pongo un puntico aquí en este lugar del sistema, aquí sobre el eje X tendría yo la coordenada del eje X y hacia acá tendría las coordenadas sobre el eje Y. La primera coordenada se mide sobre el eje de las abscisas y se le denomina coordenada X del punto o abscisa del punto. Eso es lo que necesitas aprender. El número que aparezca de primero siempre va en el eje de la X. El número que aparezca en el segundo par, entonces está sobre el eje de las Y. El primero se llama abscisa y el segundo se llama coordenada.
La segunda coordenada, como repetimos ahorita, se mide sobre el eje de las ordenadas y se llama coordenada Y del punto o ordenada del punto. Los puntos que están en el eje de las ordenadas, es decir, sobre el eje vertical, el eje de las Y, tienen su abscisa igual a 0. Eso está clarito, miren. Si tú agarras un punto aquí, por ejemplo este 3, ya sabes que está marcado en el 3, pero ¿dónde está su ordenada? Perdón, su abscisa. Y lo ves reflejado aquí abajo en el 0. Entonces, todo punto que tú agarres sobre el eje Y tiene abscisa 0. Y si agarrarías un punto sobre el eje X, entonces tiene ordenada 0. ¿Qué es lo que dice aquí? Los puntos que están en el eje de las ordenadas tienen su abscisa igual a 0 y la ordenada en la posición de la recta. Mientras que los puntos situados en el eje de las abscisas tienen su ordenada igual a 0 y la abscisa igual a la posición en que se encuentra en el eje de las abscisas. Bien, mira, aquí tienes algunos cuantos mostrados. Por ejemplo, este puntico, si yo toco este punto es el 1, 0. Perdón, 0, 1. 0 porque la abscisa vale 0 y 1 porque la ordenada vale 1. 0, 1. O sea, todos los puntos de aquí comienzan con 0, 0, 0, mientras que las ordenadas van variando. En cambio, en esta zona, cuando tomamos puntos sobre el eje de las X, ¿quiénes son las que valen 0? Todas las Y. Si tú agarras este punto, que es el menos 2, muy bien, X vale menos 2, pero ¿cuánto vale Y? 0. Entonces estas dos representaciones son válidas para puntos que están marcados sobre el eje de las Y este sobre el eje de las X. ¿Seguimos? Dice, luego, un punto de coordenada P de XY, donde XY son las coordenadas que reflejan la posición de ese punto en el plano, significa que se encuentran sobre una recta vertical que pasa por X y simultáneamente se encuentra en una recta horizontal que pasa por Y. En este ejemplo que te pone, 3, 2, se ubica según esta figura que está aquí. Mira, este es el punto 3, 2. ¿Cuánto vale 3? ¿Dónde está 3? En el eje de las X. Aquí está. ¿Cuánto vale Y? Vale 2. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para marcar el punto? Traza una línea que es horizontal, que es paralela a este, y traza por aquí una línea que es paralela a este. Donde se cortan estas dos rectas, ahí está el punto. Bueno, esta técnica es la técnica que ya se está utilizando incluso desde hace mucho antes del quinto año. Seguimos. El sistema de coordenadas rectangulares es la herramienta principal para graficar vectores y funciones. ¿Es correcto? En las carreras científicas se hace el uso de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ojo, magnitudes escalares. ¿Qué es una magnitud escalar? Una magnitud escalar simplemente es un número y se acabó. Pero una magnitud vectorial no. Una magnitud vectorial te habla a ti de que además de que hay un número implícito, te dice en qué sentido va y con qué orientación va. Es decir, tiene sentido y dirección. Esto es lo que nos habla de vectores. Las magnitudes escalares, repetimos, números sencillitos, son aquellas que se quedan perfectamente definidas con solo dar un número, exacto, sin importar dirección y sentido. Es lo que yo acabo de mencionar hace poco. Masa, volumen, temperatura. Ahora, una magnitud vectorial no. Esas son aquellas en las cuales es necesario especificar, además de su valor numérico, la dirección y el sentido. Por ejemplo, la velocidad. Yo puedo estar montado en un carro y puedo ir a 80 kilómetros por hora. Pero, ok, 80 kilómetros por hora no me dice más nada. ¿Hacia dónde va? De norte a sur, de este a oeste. De eso se trata. La velocidad es un vector, la fuerza es un vector, la aceleración es un vector, la presión es un vector. Y fíjate tú que el profesor te está poniendo
todos ejemplos que están dentro del campo de la física. Seguimos. Dice, ¿qué es un vector? Un vector fijo, A, B, y fíjate que le pone una flechita arriba. Esto es para indicar dónde empieza, dónde termina. Y la flechita es indicando de que te está hablando que un vector. Entonces, un vector fijo AB es un segmento de recta orientado y dirigido que tiene su origen en el punto A y su extremo en el punto B. En otras palabras, imagínate tú que este sea A y que yo ponga por aquí un vector B. Entonces, si yo quiero hablarte del vector AB, ese vector va a empezar en A y tendrá que terminar en B. Por eso habla de 2 puntos. Muy bien, vamos a seguir. Dice, un vector geométrico A, fíjate que ya no tiene 2 letras, sino una sola, y tiene su flechita arriba, es un segmento orientado dotado de los siguientes elementos. Primero, módulo. El módulo de un vector es la longitud. Si tú mides el vector, dónde empieza, dónde termina, lo mides, y eso te da el módulo. Proporciona el valor de la magnitud física. Para indicar el módulo empleamos tanto la notación de barra, es decir, a este símbolo le ponemos una barrita aquí, le ponemos una barrita aquí y ya nos está hablando de un módulo. Dirección es la dirección de la recta que lo contiene. Sentido es el que va del origen al extremo y lo representas por una punta de una flecha. El punto de aplicación es el origen del segmento, a donde empieza. Donde empieza es lo que uno llama punto de aplicación. Estos se clasifican en vectores equipolentes, vector fijo, vectores ligados, vectores opuestos, vector unitario, vector congruente, vector de posición. Bueno, estas son distintas cosas. Voy a empezar esto por vector fijo. ¿Vector fijo qué es? Es un vector que la palabra lo dice, no se mueve, está quietecito, arrancó en un punto, terminó en otro y ya. Un vector opuesto o vectores opuestos. Bueno, tendríamos un vector que va en un sentido y, ojo, sobre la misma recta y del mismo tamaño, agarraríamos otro vector en sentido opuesto y tendrías a 2 vectores mirando uno hacia un lado y otro hacia el otro. Vector unitario es el vector aquel que vale 1, que cuando tú lo mides, la medida es 1. Un vector de posición, lo llaman vector de posición, es como para indicar en dónde está algo. Bien. Ajá, vectores equipolentes. Esos son vectores que pueden tener puntos de origen distinto, puntos de llegada distintos, pero son del mismo tamaño. Seguimos. En el sistema de coordenadas también podemos observar el comportamiento de funciones lineales, afín, cuadráticas, cúbicas, exponenciales, logarítmicas, entre otras, que esas son, imagínate estas que están aquí, pues. Fíjate que sobre un sistema de coordenadas, todos tienen un X y un Y, ¿ah? Si se dan cuenta, podemos dibujar o se pueden graficar distintos tipos de funciones. Por ejemplo, esta es una función muy importante para ustedes. Esta es la que les da a ustedes la gráfica de una circunferencia. Este es el de una parábola. Está abriendo en este caso hacia la derecha. Este es una elipse. Este es una hipérbole. Entonces, hay muchísimos. O sea, cada función te dice a ti qué dibujo va a tener. Muy bien. ¿A qué se llama vector de posición de un punto? Vamos a ver, consideremos un vector que tiene su origen en el sistema de coordenadas 0, 0 y su extremo en el punto 4, 3. Bueno, aquí tienes, miren, este es el 0, 0 y este es el 4, 3. Y bueno, si empezamos a dibujar de aquí hasta allá, le ponemos su flechita y este sería el vector. Para yo calcular el módulo, es decir, el tamaño de este vector, lo que hago es utilizar esta fórmula que aparece aquí.
¿Quién es esta X y quién es esta Y? Bueno, los puntos que me dieron, X es 4, Y es 3. X al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado es 9, 16 y 9 son 25 y la raíz de 25 es 5. Ahora, ojo, mira esta expresión 0b, 0b, 0b y todas encerraditas entre barras. 0b porque te está hablando de que es un vector que empieza en 0, termina en b, pones una barrita. ¿Para qué estás? Con eso estás indicando que estás buscando el módulo. Ojo, a esta guía, en esta expresión, le faltó o más, tiene unos detallitos. Mira, el primero te dijo, no te lo aclaró bien, ¿no? Pero aquí debería haber una flechita arriba que te indique que es un vector que empieza en 0 y termina en b. De 0 a b. En todas partes debería ir a la flechita porque tú lo que te estás refiriendo es a un vector. Esto indica que si la escala numérica de los ejes es a 1 centímetro, el segmento debe medir 5 centímetros. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Si esto mide 1 centímetro, pues lo que acabamos de medir de aquí a aquí sería centímetro. Consideremos ahora, fíjate esto en este caso, consideremos ahora las coordenadas del punto A, 2, 4 y B, 6, 7, que forman un vector fijo A, B, que empieza en A, termina en B. Vamos a ver. El 2, 4, ¿dónde está? Míralo aquí. 2 para las X, 4 para las Y, unimos y aquí tenemos el punto 2, 4. El punto 6, 7, 6 en la X, 7 en la Y y ponemos el puntico. Trazamos la línea y ponemos la punta de la flecha aquí en B, porque va de A a B. Muy bien. Cuando esto sucede, entonces la fórmula cambia. Y la fórmula sería así. ¿Quién es X1, X2? ¿Quién es Y1 y Y2? Bueno, X1 y Y1 serían las coordenadas del primer punto y Y2 y X2 serían las coordenadas del segundo punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Restas las coordenadas de los puntos, las X, y les elevas al cuadrado. Y después sumas las restas de las coordenadas Y de los puntos y lo elevas al cuadrado. En este caso, tendríamos que este sería 6, la X, y 2, la Y. 6 menos 2, todo elevado al cuadrado. Más. Después 7 menos 4 elevado al cuadrado. Sacamos cuenta. 6 menos 2 es 4 al cuadrado. 7 menos 4, 3 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. Aquí le faltan los iguales que no aparecen, pero deben ir. Entonces tendríamos 16 más 9, 25 y la raíz de 25 es 5. Y esto es lo que significa buscarle el módulo entonces a un punto en el plano, a un vector en el plano, que empiece en un punto que precisamente no es el 0, 0. Muy bien, y este es el caso del sistema de coordenadas de 3 dimensiones que tú graficaste bastante en el momento pasado. Ya, creo que fue la última tarea que entregaste en diciembre, creo. Consta de 3 ejes de coordenadas X, Y, Z perpendiculares entre sí, los cuales determinan 3 planos de coordenadas X, Y, X, Z, Y, Z. Míralo, aquí está. Mosca aquí. Y este es X y este es Y. Entonces este azulito que tú ves aquí es el plano XY. Ahora vamos a verlo aquí. Si este es X y este es Y, este plano amarillito que está por aquí atravesado sería el XY, el XZ, perdón. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, el plano lo vas a conocer, si es XZ, si es YZ, si es XY. Lo vas a reconocer por los ejes que tú escojas. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿cómo encontrar el módulo? Esta sería la fórmula para encontrar el módulo de un vector cuando el vector inicia en el origen.
Y este sería la fórmula que tú vas a usar cuando el vector empieza en un punto que no es el origen. Bien, la intención de abordar estas ideas iniciales sobre el tema es profundizar el lenguaje matemático, que esto ya lo había dicho en la introducción, y bueno, anda buscando, como dice él, equilibrar la teoría y la práctica que viste en el módulo pasado, en el momento pasado, y la teoría que la estás viendo ahorita. Bien, entonces vamos a ver las actividades que te enviaron. De este yo voy a hacer otro video. Mientras tanto, vamos a leerla. ¿Ves? Dice, un punto tiene coordenadas 3, 4 y otro tiene, atención con este problema, y otro Q tiene como abscisa, es decir, la X de él, la X de Q, el doble de la ordenada de P. ¿Cuál es el doble de la ordenada de P? La ordenada de P es 4. ¿Cuál es el doble? 2 por 4, 8. Entonces resulta ser que esta Q tiene X igual a 8. Otra cosa que te dice, y como ordenada de la tercera parte de la abscisa de P, es decir, la ordenada de Q tiene o es la tercera parte de la abscisa de P. ¿Cuál es la abscisa de P? 3. ¿Y cuál es la tercera parte de 3? 1. Entonces este punto Q es el 8, 1. Después te dice, traza el segmento PQ y determine la longitud de su proyección ortogonal sobre el eje de las abscisas. Bueno, esto es poner los puntos en el plano, pasar una línea que los una, y bueno, lo demás en el próximo video te digo cómo se hace, pero bueno, esta es la idea. Aquí dibujar un triángulo cuyos vértices son estos puntos. Bueno, agarra estos 3 puntos, los graficas en el plano y una vez que los tienes puestos, dibuja tu triángulo. Dice el tercero, determina en el plano el vector 3, 4. Toma como unidad 1 centímetro. Calcula la magnitud del vector. Bueno, ya sabe que esto es un vector que, como es uno solo, 3, 4, ¿dónde empieza? En 0, 0. Bien, consideramos el punto A de coordenadas 2, 4, el punto B. Dibuja el segmento, calcula la distancia, calcula la pendiente. De esto no te hablo el profesor, pero yo sí te lo voy a hablar. En ninguna parte aquí habla de pendiente. Y después calcula el punto medio. Aquí te los pone, te dice fórmula. Esta es la manera de encontrar la pendiente, esta es la manera de encontrar el punto medio. Ojo, aquí faltan 2 paréntesis. Y después te dice representar geométricamente este vector. Aquí esto debería estar encerrado en paréntesis con una flecha arriba. Y calcule su módulo. ¿De dónde sacó el profesor esta guía? Muy importante. Él lo extrajo de un libro que se llama Matemática, que es de Librey y William Suárez, del libro de Jorge Sáenz, que es un libro para cálculo de administración y segunda edición Barquisimeto. Les cuento algo, Jorge Sáenz está difunto. Jorge Sáenz es de origen peruano, fue de origen peruano. Jorge Sáenz es doctor en geometría analítica, o fue doctor en geometría analítica. Estoy echando todo ese cuento porque lo conocí personalmente. Este fue profesor mío. Fue una gran persona, un gran matemático. Y estas personitas que aparecen aquí, Mireya Bracamonte, Yurán Ciereu, Miguel Viva, los 3 son doctores en matemática, trabajaban en la Escuela de Ciencias aquí en la universidad. Actualmente Miguel Vivas está en Ecuador, Mireya Bracamonte está en Ecuador y Yurán Ciereu todavía está trabajando aquí en el Decanato de Ciencias en la universidad. Estos 3 doctores pues se dedicaron a la tarea de sacar un libro de matemática, ojo, previas al cálculo. Es decir, este librito está hecho para jóvenes como tú que van a entrar en la universidad y que es bueno que siempre, generalmente les daban un curso antes, ¿no? Ok, esta es la manera en cómo el profesor va a evaluar la presentación, la responsabilidad, el dominio del contenido. Entonces, bien, con esto, entonces me despido.
hasta el próximo video. Recuerden, en el próximo video lo que voy a hacer es agarrar unos problemas similares a los que están en esta guía y te voy a mostrar cómo se los hace. Bueno, un saludo. Pero además me hace falta comentarte porque esto es como que es obligatorio aquí en YouTube, de dónde saco las cosas, ¿no? No sé si has escuchado un fondo musical que está dentro de este video. Este fondo musical es de un guitarrista holandés bastante famoso. Yo lo tomé de YouTube, lo bajé. Él se llama Soren Madsen. Bien, no te digo más nada. Nos vemos en el próximo video.